clase y el anterior lunes ya hemos avanzado con una parte virtual, con el contenido de la materia. Sin embargo, la anterior clase, en la clase presencial, hubieron algunos estudiantes que me solicitaron poder ver nuevamente el contenido porque recién se han cambiado del horario de la noche, me indicaban, al de la mañana o por algún motivo no han podido asistir a la primera clase por motivo de inscripción, tenían que regularizar. Entonces me han solicitado ver el contenido de la materia que ya lo habíamos realizado. Entonces vamos a hacer un contenido, vamos a volver a ver lo del contenido para que todos los estudiantes estemos informados respecto a lo que vamos a avanzar. Y asimismo, como habíamos quedado en la primera clase, les había dicho que la ponderación lo vamos a ver. Si no es la segunda clase, la siguiente semana les había dicho, con motivo de que estén más estudiantes y que yo propongo una nota, propongo ponderación por parciales y ustedes tienen la última palabra ahí, sugerencias pueden cambiar, pueden modificar, lo vemos, si se puede se modifica, si no se queda como está ahí, tal vez también prefieren que se quede con esa nota, entonces también se puede quedar así. Eso más lo vamos a ver y luego continuamos con el avance. ¿Ok? Recording in progress. Muy bien. En la materia de comercio 5 tenemos 5 unidades a avanzar. La primera es condiciones de pago internacional. En esta unidad vamos a ver los diferentes términos que se puedan dar referentes a cómo se va a cobrar, cómo se va a realizar el pago por una compraventa realizada, refiriéndonos al cómo y al cuándo, incluyendo el análisis de los factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar el contrato de compra-venta internacional, incluso antes de realizar ese contrato, visualizando a nuestro potencial exportador. En la unidad 2, formas de pago internacional, vamos a poder estudiar las formas de pago que se presentan a nivel internacional, las que usualmente se usan, las que uno tiene la posibilidad de usar. Si bien hay un comercio electrónico que se basa directamente en pagos, en cobros, en transacciones prácticamente online, también hay documentos que tienen que intervenir en ese pago y cobro, ¿no? Y es la forma de negociar que tiene tanto exportador como importador a la hora de cobrar, si se trata del exportador, o a la hora de importar, de pagar por esa mercancía. Entonces, para poder realizar o la negociación de que le paguen o la negociación de que le entreguen la mercancía. Refiriéndonos en formas de pago internacional al momento en que se va a realizar el pago respecto del momento en que se entrega esa mercancía. Ver cómo se puede negociar esa entrega y ese pago. En la unidad 3 vamos a poder estudiar los medios de pago internacional. Los medios de pago son los instrumentos físicos mediante los cuales se realiza el pago. Físico, digo, al establecer un trato de compra-venta, se tiene que establecer también qué medio de pago se va a realizar. ¿Qué medio de pago es el que se va a utilizar? Instrumento financiero. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tiene que estar establecido en el contrato de compra-venta. Al momento de negociar el precio, la entrega, medios de transporte, instituciones bancarias que van a intervenir, tienen que identificarse qué instrumento financiero se va a realizar, se va a utilizar para poder pagar o para poder cobrar por la mercancía. La unidad 4, carta de crédito, también denominada crédito comercial. Existen de dos tipos, de exportación y de importación. En este tipo de medio de pago se tiene que involucrar directamente documentos. Este medio de pago es el más seguro para ambas partes.
partes, porque al involucrar documentos que se tienen que presentar a la hora de cobrar, a la hora de pagar, están involucrando un acuerdo equilibrado para ambas partes, tanto para exportador como importador, para asegurarle al exportador que cobre por la mercancía, para asegurarle al importador que si bien está pagando por la mercancía, tienen que garantizarle la entrega de esa mercancía. La unidad 5, seguro de crédito a la exportación. En esta unidad se va a estudiar una garantía, se podría decir que se genera el exportador para poder garantizar el cobro de su mercancía. Por ejemplo, exportador, importador acuerdan la compraventa de una mercancía, tiempos, instrumentos financieros, formas de pago, todos los detalles que se requieran. Pero llegado el momento, el importador puede darse el caso de que no paga por esa mercancía. Si bien puede tratarse de una situación catastrófica, una revolución o como pasa con Ucrania y Rusia actualmente, están en guerra, que dificulta el pago, el cobro, introducción de mercancía, dificulta, no está cerrado totalmente, pero la dificulta. Entonces, ¿cómo podría garantizarse exportador de poder realizar la venta de esa mercancía y garantizarse el cobro si posiblemente pueda darse una situación de este tipo que no ha previsto, ¿no? Que puede suceder? Este exportador puede acudir a una compañía de seguro de crédito a la exportación antes de realizar la exportación, solicitar ese seguro de crédito a la exportación y la compañía de seguros va a analizar previamente esto, ¿no? No le va a dar directamente, ya te voy a asegurar, no. Tiene que analizar, tiene que hacer un estudio tanto del importador y del país donde está ese importador para ver posibilidad si ese importador va a poder pagar o no. Y analizando esa situación del importador y el entorno que le rodea, va a dar una decisión, ¿no? Le va a decir sí al exportador, sí te voy a asegurar, o no, no te puedo asegurar. Eso también debe darle una pauta al exportador para decidir si va a vender o no. En el caso de que le aseguren, entonces tiene que pagar primas. Si realmente, aparentemente no se está realizando el pago, tiene que adicionar primas, pues, puesto que el siniestro ya se está visualizando como real, parece que el importador no le va a pagar por X motivos. Entonces, al pagar las primas, se está asegurando que si ese importador no le paga, la compañía de seguros que le ha aceptado asegurarle, le va a pagar por la mercancía, no será al 100%, depende del contrato que realicen, la póliza que realicen, la prima que esté pagando el exportador, tal vez llegará a un 80, 70% del valor de la mercancía, ¿no? Todo esto depende de qué acuerdo se llegue a tener entre compañía de seguros y el exportador. Sin embargo, ante un caso de que con el importador no se lograra cobrar, por lo menos con la compañía de seguros, imagínense 70%, 80, 90% del valor de la mercancía se podría recuperar. Esto también hay que tomar en cuenta, el exportador tiene que poder tener ese análisis de costos. Si el exportador, importador han elegido un medio de pago bastante seguro, no es aconsejable tener un seguro de crédito a la exportación. Si el exportador ya trabaja con el importador varios años, varias ventas consecutivas y no ha existido mayores dificultades al momento del cobro, si lo asegura esa mercancía puede resultarle en un costo adicional, un gasto. ¿Por qué? Si la compañía de seguros lo asegura al exportador, pero resulta que el importador realiza los pagos en las fechas establecidas y como la compañía de seguros al exportador le ha aceptado, el exportador ha debido pagar una prima y resulta que el importador le paga por la mercancía. Esa prima que ha pagado la compañía de seguros no la va a poder recuperar. La compañía de seguros cierra el contrato cuando ya le han pagado el importador al exportador. Ya no tiene que inmiscuirse y no tiene que reembolsarle a nadie. Y tampoco le va a reembolsar
su prima. Entonces, esa es la parte que el exportador tiene que analizar si realmente va a tener que asegurar o no su mercancía. Si es muy riesgosa la operación, es la primera vez que está exportando, pues sí, evidentemente le resulta mejor poder asegurar esa venta. Así garantiza el cobro. Esas son las 5 unidades que vamos a estudiar en este semestre en la materia de comercio 5. También hay que tomar en cuenta que si bien vamos a estudiar condiciones de pago, formas de pago, medios de pago que le garanticen al exportador poder cobrar por la mercancía, al importador que le llegue la mercancía tras haber realizado el pago o al mismo tiempo que está realizando el pago pueda recibir su mercancía, hay que tomar en cuenta que en comercio exterior, en exportaciones, en importaciones, la normativa aduanera nos implica involucrar documentos como respaldo de la importación, ¿no? Para realizar el despacho aduanero, para realizar la nacionalización, certificaciones, autorizaciones previas, que cada país va a requerir de acuerdo a su normativa, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, necesitamos conocer a detalle los documentos involucrados, los documentos soporte de la declaración de mercancías de importación, puesto que podemos haber elegido el mejor medio de pago, el más seguro, podríamos haber realizado la forma de pago más segura, siendo el caso de un importador, por ejemplo. Sin embargo, si no tenemos conocimiento de estas mercancías, sus documentos, los documentos soporte, los documentos comerciales de esta mercancía, llega esa mercancía acá a depósitos aduaneros, a la aduana, el Alto La Paz, Bolivia, y resulta que no contamos con estos documentos, la mercancía no se va a poder nacionalizar, no se va a poder realizar el despacho aduanero si no tiene los documentos soporte. Por más que hayamos involucrado medios de pago, formas de pago muy equitativos, un muy buen precio, un pago muy bueno, y no tenemos conocimiento de estos documentos, vamos a perder esa mercancía porque la van a incautar. Asimismo, también tenemos que tener conocimiento de las certificaciones, autorizaciones previas que se requieren, puesto que en el mismo caso podemos tener mejor precio, buen acuerdo, documentos soporte, pero no tenemos una autorización previa que requiere la mercancía, no tenemos certificaciones. Por ejemplo, en el caso de alimentos, no cuenta, está ingresando un producto alimenticio y no tiene registro sanitario que es requerido por el SENASAC, esa mercancía no sale de aduana, se queda incautada hasta que logren tramitar el registro sanitario, y si no logran tramitar y la fecha de vencimiento ya es próxima, porque tarda este trámite, la mercancía no sale. SENASAC lo incauta en depósitos aduaneros y el importador no va a poder realizar el despacho aduanero, no va a poder sacar su mercancía. Entonces hay que tomar en cuenta que adicional al conocimiento que se tiene que tener de estas 5 unidades, tenemos que tener muy claro qué documentos amparan esa mercancía, ¿no? Y tienen que estar tramitadas antes de siquiera pensar eh, en estas formas y medios de pago. Tenemos que conocer qué documentos piden, tenemos que saber qué autorizaciones previas se necesitan, si así lo requieren, puesto que sabemos que no son todas las mercancías que requieren certificaciones, ni son todas las mercancías las que necesitan autorizaciones. Depende mucho de qué mercancía. Eso en el caso del importador. En el caso del exportador, tiene que informarse el exportador, aparte de estas formas de pago, mecanismos en los que garantiza el cobro por la mercancía, tiene que conocer también qué normativa se maneja en el país de destino, ¿no? En el país que está importando, para que le pueda ayudar al importador, si es la primera vez que está realizando la importación, para poder generarle que su exportación, que la importación que está realizando el importador llegue a buen fin, ¿no? Si estamos exportando alimentos, probablemente le van a pedir en su país de destino
país importador, certificados de origen respecto al registro sanitario, ¿no? ¿Qué documentación requerirá ese importador en el país de destino? Y poder generarlo en el país, en nuestro país, como país de origen. Reitero, para poder facilitar la importación. Muy bien, ahora vamos a pasar a la ponderación. Es la ponderación, primer parcial, 15 puntos, segundo parcial, 15 puntos, tercer parcial, 20 puntos. Trabajos de investigación que se van a dar, trabajos en clases, mapas conceptuales, 20 puntos. Trabajo final de 25 puntos. Este trabajo final consiste en poner en práctica lo avanzado en la materia. Respecto a la exportación de un producto, ¿no? Establecer formas, medios de pago para la exportación, por ejemplo, del pan de quinoa, ¿no? Que es un producto que ustedes van a armar grupos de 7 personas y van a proponer la exportación de un producto desde la constitución de su empresa. Van a pasar por la producción en sí, que se necesita materia prima, maquinaria, mano de obra, proceso de producción, y vamos a aplicar el conocimiento que se ha adquirido en la materia, vamos a establecer qué forma de pago es la que vamos a seleccionar para poder cobrar, qué medio de pago es el mejor para poder realizar el cobro, el instrumento financiero, y además se va a decidir en ese trabajo final si se va a adquirir una póliza de seguro de crédito a la exportación. Si van a llevar adelante el seguro, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Todo argumentado y todo lo que hemos llevado, lo que vamos a llevar en la materia. Entonces, 25 puntos. Y una asistencia de 5 puntos. Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con esta ponderación? ¿Quieren modificar alguno de los puntos? ¿O está bien? Tienen la palabra. ¿Todo bien? Lili, por mi parte está bien. Por mi parte está bien. A ver, por ahí al chat están mandando. Franklin también dice, está bien. No hay entonces opiniones contrarias, entonces quedaría ahí. Sí, dice, está bien. Ahí dice alguien. Dominic Tarki, trabajo final 20 y asistencia 10. Es el único que está sugiriendo asistencia de 10 puntos. La asistencia, yo les digo, les sugiero que sea así de 5 puntos. Una asistencia se va a ir controlando en la clase. ¿Y dónde más les va a beneficiar sin que esté en asistencia? Cuando participan en clases, porque vamos a realizar, se había indicado una parte teórica y vamos a realizar una parte práctica. En todas las formas de pago, medios de pago, incluso en la carta de crédito y el seguro de crédito de la exportación, hacemos trabajo de esquemas, ¿no? Establecer lo que es teoría, lo volvemos esquemas en tiempos, para ver en qué momento se está realizando el pago y en qué momento está realizándose la entrega de la mercancía. Yo les doy una parte teórica, ejemplo, y trabajamos ya, realizando, dependiendo qué forma y medio de pago es, y eso se firma en clases. Usted tiene firmas por clases y eso entra en trabajos, se contabiliza. Dice, licenciada, tengo entendido que el primer y segundo parcial en el sistema se tiene que subirse sobre 30, ¿me equivoco? Esta ponderación que refieren es del anterior semestre. Dijeron que el primer parcial es 30, segundo 30 y el último es 40. Pero no se refieren a los parciales. Es todo lo que engloba en el primer parcial. No sé, 20, esos 15 puntos que están en el primer parcial, sobre eso voy a dividir los trabajos
y se va a adicionar la asistencia para completar los 30 puntos. Pero es 30 puntos de exámenes y trabajos que se hacen por parcial. No es solamente un examen que contempla los 30 puntos, para aclararlos. ¿Está bien? ¿Quién me preguntó esto? Rocío. ¿Está bien, Rocío? No es solo el primer parcial, sino es todo lo que contempla los trabajos, todo lo que se lleva en el primer parcial. Ya, para que vayan pensando. ¿Se puede repetir de qué consiste el trabajo final? ¿Listo, Rocío? Entonces ya está, ya. No hay duda. El trabajo final consiste en la exportación de un producto. ¿Ya? Primeramente. El título va a ser Formas y medios de pago para la exportación de, ustedes, de acuerdo al grupo que están realizando, van a proponer la exportación de un producto. No sé, pan de quinoa, por ejemplo. Les voy a dar el contenido desde ya. Voy a dar el contenido para que lo vayan trabajando, porque la parte inicial consiste en conformar su empresa, ¿no? Realizar todos los requisitos que se necesita para constituirse como una empresa, primero a nivel nacional, y luego para poder exportar, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Para poder exportar desde inscribirse, registrarse en la aduana, hasta poder tener los documentos para realizar esa exportación, que ya lo han llevado en anteriores materias y que es de su conocimiento. Ahí vamos involucrando ya una parte práctica ya de las formas de pago, medios de pago y crédito documentario. En formas de pago vamos a llevar diferentes formas de pago. Diferidas, cuenta abierta, al contado. Ustedes elegirán cuál es la mejor para su empresa. Medios de pago, avanzaremos cheque personal, cheque bancario, orden de pago simple, documentaria, cobranza simple, documentaria, crédito documentario, y ustedes elegirán, seleccionarán cuál es la mejor para su producto y justificarán también por qué. Y en la última parte, en seguro de crédito a la exportación, ustedes decidirán también si lo van a tomar en cuenta o no. Esto va a depender qué medio de pago están tomando en cuenta, qué forma de pago están tomando en cuenta para realizar ese gasto adicional, si es que así lo consideran ustedes, del seguro. Y puede darse el caso de que no les conviene un seguro de crédito a la exportación porque el medio de pago que están eligiendo es muy seguro. Y vamos a ver también el seguro de crédito a la exportación que hay medios de pago que si usted está utilizando no le permiten asegurarse, porque es de hecho se está realizando, se va a realizar el pago, es bastante seguro, entonces la compañía de seguros tampoco le acepta. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Una duda más por ahí? A ver, chat. Gracias, dice. ¿Y por qué? Luis Fernando. Muy bien, entonces quedamos con esta ponderación. Solamente 2 personas han propuesto algo diferente. Entonces continuaremos con el avance. Un minuto. Recording stopped. Hoy también les voy a enviar el contenido de este trabajito que les he dado. Ahora haremos el avance, avanzaremos y luego voy a volver a la explicación del trabajo grupal que tenemos. ¿Ok? Entonces continuamos con el avance. A menos que tengan alguna duda, algo que tal vez no he explicado, algo que tal vez se me fue. Los grupos, para las personas que no estaban en clase o no están informados. Se había pedido por la cantidad de estudiantes que sean 7 personas. Estamos iniciando con un trabajo ya de investigación que tiene fecha de entrega 31 de agosto. Ya se había pedido que sea de 7 personas, pero puede ser de la cantidad que ustedes quieran. El tope es 7 personas. Si quieren hacerlo de forma individual, si quieren hacerlo entre 2 personas, entre 3 personas, pero el trabajo es bastante amplio. Es bastante información que tienen que obtener. Además que ese trabajo se expone. Entonces, la exposición tiene que ser un conocimiento general de todo el trabajo.
Entonces es bastante trabajito el que tienen que realizar y solo una persona, si tiene posibilidades de armar su grupo y trabajar en equipo, yo les sugeriría que lo hagan. Si no el tiempo se les va a ir colapsando, pero si hay algún motivo laboral, alguna situación de este tipo, inevitable, también lo voy a aceptar, no hay problema, pero ya es bajo su responsabilidad, ¿verdad? Pues estoy diciendo 7 personas. Y este mismo grupo es el que va a trabajar para su trabajo final. Y ya les voy a dar el contenido, ya pueden estar organizándose, dividiéndose. Esto generalmente se presenta un mes y medio antes de que se termine la materia, ¿no? Estamos hablando septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, a inicios de noviembre, más o menos ya eso se va a ir exponiendo ya. Pues no estoy poniendo fechas todavía, no son formales, pero estoy dando estimaciones. Entonces, el tiempo que tienen también es corto, entonces tienen que mejor si arman grupos. Esto, entonces, grupos puede ser de 1, 2 o de 7 personas. La exposición me preguntaban cómo se va a realizar. En los dos casos, ya sea para este trabajo inicial que tenemos y para el último trabajo, pueden realizarlo con papelógrafos, saben traer impresiones, algunos simplemente trabajan con la pizarra. Solamente necesitamos unos cuantos gráficos para mostrar los datos de las exportaciones e importaciones, por ejemplo, porque van a darse cuenta que todos ya vamos a manejar la misma información y empezamos a relacionar nomás ya la información que nos están dando nuestros compañeros. Como ya lo hemos expuesto nosotros, como lo vamos a exponer, tenemos esa información ya y conocemos en qué años ha habido mayor exportación, en qué situación estamos en 2022 y si acaso un vistazo en qué situación estamos en 2023. Entonces, así a detalle, necesito el conocimiento que tenga cada grupo, ya más que todo eso. Ahora, si quieren realizarlo en data, esa es quizás una dificultad que se presenta. Nosotros empezamos 7:30 las clases. Y me parece que el data les prestan a partir de las 8 de la mañana, porque a esa hora llegan, no sé si dirección de carrera o centro de estudiantes. Suelen prestarse de esos dos lugares. Pero eso les conlleva en el tiempo, porque yo programo las exposiciones desde las 7:30 y hasta que llegue ya ha pasado media hora y a veces no logran acabar. Entonces, esto lo vamos a ver también una vez que entreguen el trabajo, ¿eh? Pero vayan visualizando esa situación. Se puede presentar en papelógrafos con impresiones. Ahí me pregunta Chávez, diapositivas, eso se refiere al data show. Y sí, sí, esa parte pero tendrían que ver lo del horario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Entonces avanzamos. Como pueden ver ahí en la pantalla, está condiciones de pago internacional, tema 1.1, concepto. La parte introductoria y el concepto ya lo hemos visto, ¿no? Con los estudiantes que estábamos el día jueves. Sin embargo, voy a hacer un breve resumen de esta parte del concepto para dar ya con el avance del 1.2 para los estudiantes que no han podido estar esa primera clase presencial y para que esto esté conectado, ¿no? Y no parezca que falta un pedazo por explicar. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Recording in progress. Unidad 1, condiciones de pago internacional. Las condiciones de pago internacional hacen referencia a los términos en que se debe efectuar el pago o cobro de una compraventa internacional. Tengamos en cuenta que estamos realizando en esta unidad la exportación de un producto, la importación de un producto, que la diferencia que tiene esta exportación, esta importación con respecto a una venta a nivel nacional, a nivel interno, es que la exportación, la importación, la compraventa internacional involucra diferentes características. Es diferente en cuanto a la distancia, por ejemplo, ¿no? Ya están involucrándose a dos países. Tendrán que ver con modos de transporte, documentación que se tiene que involucrar, tramitar, certificaciones que se tienen que conocer, tiempos de llegada, tiempos de pago, de cobro, que
que hacen complejo la compraventa internacional. Entonces, en esta unidad estamos viendo qué factores, qué términos deberíamos nosotros tomar en cuenta para realizar ese pago, para realizar ese cobro, en cuanto a cómo se va a realizar ese cobro, ese pago de la mercancía y cuándo se va a efectuar ese pago, ¿no? Todo visualizando desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del exportador, desde el punto de vista del importador. También tomando en cuenta que para ambos esta característica del comercio internacional, el comercio exterior, hace que sea más riesgosa la compraventa internacional. Diferentes tipos de moneda, riesgo país que están involucrados en los países que están participando, usos horarios, idiomas que tienen que tomarse en cuenta también al momento de realizar esa compraventa internacional. Tienen que involucrarse cuándo va a realizar ese pago en función a cuándo le van a entregar la mercancía, cómo se va a realizar ese pago, tomando en cuenta instrumentos financieros para poder garantizarle al exportador que al vender su mercancía va a poder cobrar por esa mercancía y para poder garantizarle al importador que pagando por esa mercancía va a adquirir mercancía que ha solicitado en los tiempos que ha solicitado y con las características que él ha requerido en su contrato de compra-venta. 1.2. Factores que influyen en las condiciones de pago internacional. Vamos a presentar dos tipos de factores. El primero, 1.2.1, factores de carácter exógeno o externo. Estos tipos de factores influyen de manera externa sobre la gestión comercial de la empresa. Son factores que no pueden ser controlados ni por el exportador ni por el importador. Por ejemplo, en un inciso A tenemos ahí las barreras gubernamentales al comercio exterior. Los gobiernos de los países limitan el ingreso de bienes y servicios a un país aplicando y estableciendo normas y estrategias, ¿no? Son barreras que ponen el Estado, el gobierno, para el ingreso de las mercancías. Puede ser por proteger su industria, porque demasiado producto que se importa afecta a su industria nacional. También puede darse el caso que estén protegiendo a los consumidores, evitando que utilicen productos que dañen su salud, tal vez su salud física o su cultura, los valores que tienen sus costumbres, entonces realizan barreras gubernamentales. También puede ser una forma de presionar, generalmente esto sucede con los países poderosos respecto a los más pobres, forma de presionar que no realicen venta al exterior, ¿no? Y que solamente sean consumidores. Inciso B, barreras arancelarias, no arancelarias y proteccionistas. Impiden o dificultan el libre flujo de mercancías entre países. Generan ineficiencias, son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Este tipo de factor es complicado poder saltarlo. Es una barrera que ponen los países. Colocan procedimientos aduaneros difíciles de interpretar, tal vez incluso medidas sanitarias y fitosanitarias que es muy difíciles de cumplir para el país exportador. Por favor, volvemos al mismo link. En el momento final. Los países pueden obtener una ventaja en el comercio internacional si se manipula el valor de su moneda artificialmente, influyendo en el tipo de cambio. El tipo de cambio de un país no es manejable, no es controlable por el importador ni por el exportador. Los tipos de cambio lo manejan los bancos centrales de cada país. En nuestro caso, el Banco Central de Bolivia, quien emite todos los días los tipos de cambio de las diferentes monedas respecto a nuestra moneda, respecto al boliviano. Generalmente los países
para poder generarse más competitividad, generan un tipo de cambio bajo para que los bienes y servicios nacionales sean más baratos para el mercado internacional, ¿no? Y generar inversiones, por ejemplo, pero son en sí los gobiernos, no los exportadores ni los importadores. Es un factor que tenemos que tener en cuenta, puesto que al realizar una exportación y dependiendo del país de destino, para poder establecer cuánto de dinero es el que se va a obtener como utilidad, se tienen que establecer precios, costos por la venta de esa mercancía y tiene que tenerse en cuenta el tipo de cambio. Empezando en el contrato de compra-venta, viendo en qué moneda se va a realizar esa compra-venta. Y dependiendo de en qué moneda se está realizando, el tipo de cambio es muy importante para ver en cuánto se tiene que colocar ese precio, ¿no? Respecto al tipo de cambio. Inciso D, disposición y capacidad de las entidades financieras. Las entidades financieras cuentan con oficinas propias en otros países o participan de forma directa en el accionar de los bancos locales. Esto se refiere, este factor, a que el exportador e importador en la operación que se está realizando de compraventa internacional, de exportación, de importación, en la transacción que luego se tiene que realizar del dinero para cobrar, para pagar, en la operación debería involucrar entidades financieras que tengan una capacidad de realizar el pago y cobro a nivel internacional para no tener problemas en los tiempos y en las comisiones. Si esa entidad financiera, me estoy refiriendo a los bancos, tiene capacidad, muy buena capacidad a nivel internacional, es que tiene sucursales a nivel mundial o por lo menos en los países donde estamos realizando ya sea la compra o ya sea la venta de la mercancía, ¿no? Para poder cobrar fácilmente en nuestro país, puesto que es una sucursal del país, del banco donde nos están realizando el pago, o si al momento de pagar nos resulta fácil realizar el pago en el país de destino que tiene una sucursal que nos beneficia como importadores. En el país de origen se puede emitir el pago en una entidad financiera y el exportador fácilmente en su país de destino lo va a poder realizar el cobro. A diferencia de que no tengan capacidad de trabajo a nivel internacional, se va a complicar en los tiempos. Si bien entre entidades financieras van a poder tener la relación de transferencias, puede involucrar mayores comisiones, si no son sus sucursales, van a tener que involucrar mayor cantidad de bancos y cada banco va a cobrar su comisión. Además que los tiempos se van a tanto ir alargando. Entonces, mejor si es una entidad bancaria con bastante capacidad de trabajo a nivel internacional. En Bolivia estarán el Banco Visa, el Banco Unión, el Banco Económico, entre otros. Inciso E, usos horarios, prácticas comerciales diferentes, costumbres, cultura de cada país, moneda, idioma. Estos factores, en el inciso E, estoy englobando varios factores que también se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar la compra-venta internacional, al momento de exportar, al momento de importar. Nos ponemos en el caso del exportador, tiene que visualizar en el momento del contrato con qué idioma va a realizar ese contrato, en qué idioma, en qué moneda se va a hacer la transacción, la transferencia, el pago, el cobro por esa mercancía, va a ser en su moneda de su país, va a ser con la moneda del país que está realizando el pago, va a ser con el idioma del país de origen, idioma del país de destino. Y asimismo tendrá que ver también los usos horarios. Los usos horarios son las diferencias horarias que existen entre los países, ¿no? Que en ocasiones no existe diferencia, pero en otras, dependiendo del país, existe una diferencia horaria, por lo menos una hora. Y hay que tomar en cuenta estos usos horarios para
no dificultar, ya sean las entregas de la mercancía o no dificultar el cobro o pago, e incluso al momento de realizar el acuerdo, ¿no? Tal vez una reunión virtual que ahora es muy frecuente, ¿no? Ya no es tan difícil reunirse a nivel internacional, a nivel con otros países, se establece una reunión, en este caso puede ser incluso una reunión virtual y realizar la reunión, ¿no? Y ver qué horario se puede realizar. Estamos hablando con China, que es el país, por ejemplo, China, tenemos que ver su horario con mayor detalle, ¿no? Existe una diferencia horaria en la cual nosotros estamos en horario de trabajo y probablemente ellos no, o a la inversa. Y esto puede dificultar incluso al momento de realizar pagos. Usualmente a nivel internacional se hablan de grandes cantidades de dinero que si no son pagadas en los tiempos establecidos, pueden generar intereses, ¿no? Como una forma de sancionar y garantizar el cobro de esa mercancía. Entonces, establecer los tiempos también tendrá que ver en qué forma se va a realizar esos pagos. Si es un depósito bancario que se está realizando de forma física, los tiempos no son los mismos, ¿no? Entre China y Bolivia, establecer fechas que sean viables para ambos países, por ejemplo. También tendrá que ver la cultura de cada país. Les había mencionado un ejemplo del venderle, por ejemplo, carne a India, si esto sería factible, siendo que en India se tiene la cultura de no comer carne de res, puesto que tienen la cultura, la costumbre de que la vaca, la res, se le considera un dios. Su cultura habla de reencarnación y les impide tener como un alimento la carne de res. Entonces, incluso hay que visualizar qué tipo de cultura tiene cada país para poder ofrecer los productos o para poder adecuarlos de acuerdo al país de destino. Ahora tenemos el segundo factor que les había mencionado, es 1.2.2, factores inherentes a la forma de actuar de las partes. Corresponden al incumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas del acuerdo por parte del exportador y o importador o ambos. Podemos resumirlo en no entregar la mercadería objeto del contrato, ¿no? No entregarla por parte del exportador, que no está cumpliendo entregar la mercancía, o no pagar la correspondiente contraprestación. Esto de parte del importador, ¿no? Ha recibido la mercancía y resulta que ahora ya no quiere pagar. Puede ser un factor inherente respecto a una decisión propia, voluntaria. El importador no quiere pagar, listo, decidió no pagarlo, era una estafa y ha comprado la mercancía, la ha recibido y ya no lo está pagando. O puede darse el caso de que ha surgido algún imprevisto que le está impidiendo poder realizar el pago de esa mercancía. En el caso del exportador que no haya completado la producción, que puede ser una decisión propia, o de hecho solamente ha esperado el pago y no quería realizar la entrega de la mercancía, que es un riesgo que está corriendo el importador, ¿no? Si paga por adelantado. O puede darse el caso que surgió algún tipo de situación imprevista en el país y no le está permitiendo entregar mercancía, ni siquiera producir esa mercancía. Es un factor inherente a las partes, propias de las partes. Decidir directamente también no pagar o no entregar la mercancía. 1.3, proceso de compra-venta internacional. Hay varios factores que vuelven más complejo la compra-venta internacional, la vuelven esta compra-venta internacional tal vez más riesgosa para ambas partes, para el exportador o el importador, como por ejemplo la distancia que se debe recorrer desde el punto de origen al punto de destino, implica logística compleja y con varios riesgos, ¿no? La logística incluyendo la documentación que tiene que llevar esa mercancía, tiene que acompañar para poder realizarse el despacho aduanero en el país de destino. También resulta difícil obtener información adecuada y suficiente respecto a la solvencia y la integridad de la parte a la que se vende o se compra. Poder identificar un comprador que nos garantice que nos va a pagar
poder identificar un exportador que nos garantice que nos va a entregar la mercancía en los tiempos que se le está pidiendo y con las características que se está pidiendo de la mercancía, es un tanto más dificultoso a nivel internacional. También implica legislaciones y sistemas jurídicos nacionales distintos, ¿no? Es diferente la normativa jurídica de nuestro país respecto a la de los otros países, los cuales también deberíamos conocer si estamos queriendo realizar algún tipo de venta. La documentación comercial es más compleja y a menudo se trata de documentos que son desconocidos para quien solo está habituado al negocio local, ¿no? Un empresario que solo vende a nivel nacional no desconoce, no tiene conocimiento de los documentos soporte que se requieren para realizar la exportación. Esto lo dificulta y le lleva probablemente a confusiones o hasta puede vender sin conocer la documentación y lo pueden incautar en la aduana de destino. También estará el uso de monedas distintas, que es una característica prácticamente exclusiva del comercio exterior, ¿no? El establecer una moneda única para realizar ese contrato de compra-venta también tendrá que ver con una negociación y un perfecto conocimiento del tipo de cambio para establecer cuánto se va a cobrar y en qué moneda. 1.4, contrato de compra-venta internacional. La característica principal que define el contrato comercial de compra-venta es la obligación de entregar una cosa determinada, ¿no? El exportador se compromete a entregar una cosa, una mercancía, y el importador se compromete a pagar. Esa es la característica principal que define el contrato comercial de compra-venta. De estas podemos detallar qué obligaciones tiene el vendedor y qué obligaciones tiene el comprador. Empezamos por las obligaciones del vendedor. Tiene la obligación de entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar los documentos relacionados con ellos, ¿no? El vendedor, el exportador, tiene que entregar esa mercancía. Transmitir su propiedad se refiere a entregar toda la documentación necesaria que se requiere para realizar el despacho aduanero y tiene que entregar en la fecha fijada en el contrato, tanto la mercancía como los documentos, o en cualquier momento dentro de un plazo fijado en el contrato y o dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato. Es decir, que en el contrato tendrá que estar establecido fechas de entrega. También es obligación del vendedor garantizar al comprador la posesión legal y pacífica de los bienes vendidos, libres de cualquier pretensión de un tercero, ¿no? El exportador tiene la obligación de solo vender mercancía, una mercancía para posesión de un importador, ¿no? No puede resultar que está vendiendo una mercancía y aparezcan dos importadores, ¿no? Y resulta que el exportador está vendiendo a dos personas la misma mercancía, ¿no? Es obligación entregar su mercancía solamente para un comprador, para un importador. Obligaciones del comprador son las obligaciones del importador. Tiene la obligación de realizar el pago del precio estipulado y tienen que recepcionar las mercancías y realizar el despacho aduanero en el país de destino. Tiene esta obligación de pagar por la mercancía que se ha acordado en el contrato de compra-venta. Y al momento que esa mercancía llega a aduanas, tiene que realizar el trámite de despacho aduanero. También tiene la obligación del pago que debe realizarlo en una fecha fijada en el contrato. La forma de realizar el pago presenta particularidades esenciales en la práctica de la compra-venta internacional, ¿no? Depende qué tipo de forma de pago se va a asumir. Este comprador, este importador, debe realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de las mercancías. En general, se puede decir que hay 4 aspectos que deberían ser siempre considerados, ¿no? Los plazos de pago, fechas, tiempos en que se tiene que realizar el pago, tiene que estar establecido. ¿En qué moneda se va a realizar ese pago? ¿En qué momento se va a realizar el pago
respecto del momento de la entrega de la mercancía. Ahí estará la forma en que se va a realizar ese pago y los medios de pago. ¿Con qué instrumento financiero se va a realizar ese pago? Entonces, plazos de pago, fechas, moneda, qué tipo de moneda, las formas de pago, lo vamos a ver en la unidad 2, y los medios de pago, lo vamos a ver en la unidad 3, complementando así todos los aspectos que se tienen que conocer en un contrato, que tienen que estar tomados en cuenta en un contrato de compra-venta internacional, que va a ser, que va a regir la buena ejecución de la compra-venta internacional. Recording stopped. Muy bien, la siguiente clase vamos a continuar, seguir con el plazo de pago y la moneda de pago. ¿Tenemos alguna consulta hasta este punto? ¿No hay consultas? Permítame, voy a poner, voy a compartir. La siguiente clase vamos a hacer un trabajito de rechazos, de conocimiento más que todo, de darnos cuenta. Eso vamos a la siguiente clase. En clase, me imagino que ya va a ser presencial, de ver cuántos casos Estados Unidos rechaza en cuanto a productos y cuántos tiene que ver con las barreras arancelarias, tendrá que ver con medidas fitosanitarias, sanitarias, aspectos que países como Chile, por ejemplo, no está tomando en cuenta y que nosotros como un país, como un ejemplo, deberíamos tomarlo en cuenta para realizar una exportación, ¿no? Deberíamos tener conocimiento. Un momentito, por favor. Me permite. Sí. Muy bien, ahora voy a explicarles el trabajo que les había ya dado la anterior clase respecto al trabajo de investigación, análisis de exportaciones, importaciones y Producto Interno Bruto de Bolivia. Este análisis tiene que ser en base a 10 años. Ustedes tienen que recabar información. Este contenido que estoy mostrándoles, les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo tengan. He tratado de realizar una descripción para que no sea, para que sea bastante claro, ¿no? Va a empezar la carátula, un índice, y empezamos con el punto 1, introducción. Esta introducción es un resumen, se podría decir, de todo lo que se va a ver en el trabajo, de todos los objetivos hasta las conclusiones. Como ver de pantallazo, de una sola mirada, a qué nos estamos refiriendo en este trabajo, de qué se va a tratar. En el punto 2 estarán los antecedentes, se refiere a un aspecto histórico respecto a la investigación que está realizándose. En la justificación tenemos que explicar el por qué estamos realizando esta investigación, cuál es el motivo, pues que justificar. Objetivos, es un enunciado claro y preciso donde recogemos la finalidad que se persigue con la investigación, en donde se tiene que plasmar qué logro se tiene que alcanzar con este trabajo de investigación. En el punto 5, el marco teórico respecto a conceptos que estamos viendo, exportaciones, importaciones, qué tipo de la balanza comercial, todos los conceptos teóricos que tienen que estar plasmados en este marco teórico. En cuanto al punto 6, metodología, la forma de recopilación de los datos, ¿no? ¿Cuál es la metodología que está llevando a ser? En este caso es recopilación. Simplemente vamos a extraer información de fuentes fidedignas y vamos a recopilar, hacer un histórico de 10 años.
En el punto 7, la presentación y análisis de resultados. Se presentarán los datos y le coloqué, pueden ser cuadros, pueden ser histogramos, diagramas de sectores, puede ser diagrama de barras, tiene que estar de manera ordenada y comprensible. Ahí he mostrado un ejemplo. Puede ser este, puede ser otro, el que ustedes puedan obtener, esta información existe. Siempre tiene que tener su fuente, de dónde está obteniéndose esta información. En este caso era un comparativo entre exportaciones e importaciones, por ejemplo. Luego, o pueden presentarlo. Pueden presentarlo también de esta forma. En este caso es evolución de las exportaciones. ¿Ya? En el caso suyo, pero solamente son de 10 años. ¿Ya? Siempre con su fuente. El análisis de los resultados consistirá en explicar los resultados obtenidos analizando. En el caso de exportaciones, estas exportaciones tienen que buscar en millones de dólares, igual a importaciones, en millones de dólares, es decir, en valor económico. Tienen que investigar el crecimiento de las exportaciones, tienen que analizar el crecimiento de las exportaciones del último año con respecto al año anterior. Por ejemplo, tengo mi tablita, tengo mi diagrama, mi cuadro de mi diagrama de barras del último año, será en el caso mío el 2022, y hago una referencia en cuanto al 2021. El 2021 2020 tienen el problema del COVID, entonces no deberíamos tomarlo en cuenta. 2022 respecto a 2019, por ejemplo, y ver si ha crecido, si es mayor o es menor esta exportación. También se los hará ese análisis de ese último año que ustedes pueden tener, 2022, con respecto al primer año. ¿Cuál será su primer año de estudio de ustedes? 2022, 10 años hacia atrás, y analizar respecto a ese primer año. También se hará con respecto al año con la menor exportación, ¿no? Visualizan en su gráfico cuál es la menor exportación y con el último año que tienen van a comparar. Esa menor exportación es menor a la que tienen el último año o es mayor. Y también, como último paso, con respecto al año con mayor exportación, ¿no? Ver si respecto a la mayor exportación que se ha tenido en su histórico de 10 años, el que tiene el último año será mayor, será menor o es igual. Eso nos va a dar un pantallazo de ver si está creciendo nuestras exportaciones o no. El segundo aspecto, crecimiento de las exportaciones respecto a las importaciones, ¿no? Ver el comparativo, ¿cómo estamos? ¿Estamos exportando más o estamos importando más? El tercero, porcentaje de participación de las exportaciones en el PIB del último año. Ese dato hay, buscan cuánto está el porcentaje, simplemente es eso. Porcentaje de participación de las exportaciones no tradicionales y exportaciones tradicionales. Van a ver que al buscar exportaciones se va a dividir en productos no tradicionales y productos tradicionales. Esto es por estructura. Tenemos que saber cuál es el porcentaje de participación y ver cuáles son los productos que involucran, cuáles son productos no tradicionales y cuáles son tradicionales. Luego se tendrá 5 principales productos, ¿no? ¿Qué productos estamos exportando? Los 5 principales, los más representativos. Y países destino de exportaciones del último año, ¿no? ¿A dónde estamos vendiendo? ¿Dónde está exportando Bolivia? ¿Quiénes nos están comprando? En el caso de importaciones, igual, en millones de dólares. Y es bastante similar el trabajo que se realiza para importaciones, crecimiento de las importaciones del último año, con respecto al año anterior, con respecto al primer año, respecto a la menor importación, a la mayor importación. Si se dan cuenta en este primer punto, tanto para exportaciones y para importaciones, queremos ver el crecimiento, la tendencia y visualizar en nuestro último año 2022. ¿Cómo estamos? ¿Estamos exportando más? ¿Estamos exportando menos? ¿Ha mejorado las exportaciones? ¿Cómo podemos visualizar el 2023? Y no lo podemos ver simplemente respecto a al del último año, su anterior, porque estaríamos dejando de lado todo un histórico que debería darnos un pantallazo de dónde está virando Bolivia, dónde está yendo, tanto en exportaciones, tanto en importaciones. También estará el crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, el análisis, los 5 principales productos que importamos,
la importación último año según países, de dónde estamos comprando, y ahí se va a añadir un análisis de la balanza comercial del último año. Como vamos a comparar exportaciones con importaciones, vamos a tener el análisis de la balanza comercial. Si existe un superávit, si existe un déficit. Luego estará el análisis del Producto Interno Bruto por actividad económica, millones de dólares, también crecimiento del PIB, la misma característica, 5 principales productos que se manufacturan, ¿no? Esto es más que todo viendo qué productos son los que producimos los bolivianos. Se dan cuenta en estos puntos, exportaciones, importaciones, Producto Interno Bruto, nos da un pantallazo de qué estamos vendiendo, qué estamos comprando y qué estamos produciendo. Podemos ver y analizar qué deberíamos reemplazar nosotros si nos dedicamos a ser empresarios, que nos dedicamos a vender algún producto, qué productos que importamos deberíamos reemplazarlos y que no estamos produciendo. Luego se tendrá conclusiones y recomendaciones, que tendrá que ver con los objetivos. Las conclusiones siempre son una respuesta a los objetivos que se han planteado y su correspondiente bibliografía. Es el primer trabajo. Luego tenemos los factores exógenos, moneda, tipo de cambio, idioma, usos horarios. Este es más de recopilación general a nivel mundial, introducción, antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico, metodología. Y en el punto 7, presentación, análisis de resultados. Estos resultados pueden presentarlos en cuadros, en tablas, como ya va a ser a nivel mundial, bastante amplia la información. Y el análisis consistirá en el caso de monedas y tipos de cambio, los datos que van a tener a nivel mundial, van a realizar monedas más utilizadas en el comercio exterior, tipo de cambio a la moneda boliviana y qué impacto tiene que el tipo de cambio de dólares a bolivianos o viceversa permanezca constante, ¿no? Que es una situación que vive nuestro país. Es invariable nuestro tipo de cambio. Y esto es bueno para nuestro país. ¿De qué manera se beneficia que esto esté dándose de esta forma? ¿O no es bueno? ¿Por qué? ¿No? Tenemos que analizar este aspecto para comercio internacional. Idiomas son datos a nivel mundial. ¿Qué idiomas son los más utilizados en el comercio exterior? Me refiero a los contratos de compra-venta. Y tenemos que conocer qué idioma es el más hablado. Ahí intrínseco estará la población. ¿Cuáles deberían ser nuestros focos de mercado? ¿A qué población deberíamos nosotros dirigirnos para tener de lleno una población amplia, ¿no? Un mercado amplio? Tendremos luego los usos horarios, que serán datos a nivel mundial. Riesgo país, datos a nivel mundial, comparación respecto al riesgo país de Bolivia de los países potencia a nivel mundial. ¿Cómo estará Bolivia en cuanto al riesgo país respecto a los países potencia? Van a encontrar esta información, un ranking, en qué puesto estará Bolivia. En cuanto a los usos horarios, pueden investigar usos horarios tomando en cuenta las exportaciones, a dónde estamos vendiendo, como el análisis ya, ¿no? Aparte de sacar los datos a nivel mundial, el análisis entraría usos horarios de los países a los cuales vendemos. ¿Cuál es la diferencia horaria? Y también de los países de quienes compramos. Y de cuáles es la mayor cantidad de productos los cuales compramos y a cuáles vendemos, con su correspondiente conclusión y bibliografía. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta? Ya para concluir. No hay consultas. Este contenido les envío ya nomás para que lo empiecen a trabajar. Muchas gracias por la atención. Nos reencontramos el día jueves. Que tengan un excelente día. Licenciada, Dígame. perdón, buenos días, licenciada. Una consulta, ¿será que podemos dar un poco más de tiempo para la entrega de este trabajo, Lic? Viendo ahora el contenido es bastante amplio, entonces tal vez un poquito más de tiempo. No sé si es esto posible, licenciada. Ya estamos 21, una semana y media.
Lo veremos hasta cuándo avanzan. Por favor, sé que avanzan. Solo tener grupos que sí, me suelen pedir tiempo, pero hay grupos, les aseguro, que ya han empezado a buscar la información. Les aseguro que ya están realizando, porque les dije, ¿no? Busquen exportaciones, importaciones, 10 años, desde elegir los años que tienen que realizar, vamos viendo, buscando información, porque el tiempo apremia. Si el tiempo resulta que es muy corto, porque son 7 personas, tienen que tomar en cuenta eso, son 7 personas que están trabajando ya, que tienen que trabajar en ese trabajo, entonces vamos a ver la posibilidad de ampliar, pero por el momento se está manteniendo en el 31 de agosto. Esto con la idea también, y por favor, quisiera que lo tomen en cuenta, de que vayamos trabajando, porque se suele dar el caso, yo lo amplío, ya, vamos a aumentar un tiempo más, y vamos también como estudiantes soltándonos también, ¿no? No nos falta todavía, recién estamos a una semana y recién estamos queriendo hacer, o 2 días y recién nos estamos interiorizando en el trabajo. Entonces, lo vamos a ver esto de la fecha, por lo menos avanzaremos una semana, mire, este es el 21 y el 28 vemos bien. No, el jueves, está, hasta el jueves. Quiero ver sus preguntas, va a depender de esto, ¿no? Vienen los grupos, me dicen, ingeniera, este es mi grupo, por ejemplo, el día jueves ya quiero ver sus listas de grupos, los integrantes, si es de 1, si es de 2, si es de 7, y ver sus preguntas, que me digan, ingeniera, esto no he entendido, ¿qué tengo que buscar aquí? A mí me ha tocado esta parte, me ha tocado exportaciones, no he entendido a mis compañeros, ¿de qué tengo que hacer? Pero si nadie viene, si todo está todo tranquilo, quiere decir que se ha entendido y que se está trabajando todo bien y no hay problemas para la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la atención. Si no hay más dudas, por ahí en el chat. En este momento lo voy a enviar. Ahí están de acuerdo, me dicen. En este momento se los envío. A ver, vamos a... Hoy tienen sus clases. No los retengo más. Y los envío en este momento, ¿ok? Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.